No hables. Pasamos a las semifinales, ¿no? Algo muy interesante. Pues bien, un punto aparte, vamos a ver hoy día un tema, un caso específico acerca de lo que es implementaciones en una habilitación urbana. Perdón. Eh, es una, es una integración que en su momento era un poco atrevido, ¿no? Ya que estaba de por medio Building Information Modeling, estaba un poco bajo el marco, las buenas prácticas de la gerencia de proyectos. Y sumado a ello, algunas metodologías propias de los principios o que llevan los principios Lean. Una herramienta, un sistema de trabajo que ahora es muy común llevarlo, es el sistema del último planificador. El proyecto se desarrolla en Perú, específicamente al sur, hermosa Ciudad Blanca, la ciudad de Arequipa. Es una habilitación urbana cuya área, cuya envergadura es alrededor de un poco más de 400 hectáreas. Obviamente que está dividido en fases, ¿no? En etapas. Mi equipo, con quien formamos parte de la gestión del proyecto, estuvimos a inicio de la primera etapa, ya estableciendo la segunda etapa y haciendo el plan de la laguna artificial. Es un proyecto que no solamente involucraba habilitación urbana, sino también tenían proyectos en paralelo. Eh, la laguna cristalina es una tecnología, no es nacional, una patente con el tema de los químicos y demás. Proyecto de 3,5 hectáreas. Un proyecto muy interesante porque desarrollaba cierta logística un poco complicada para nosotros, que teníamos que preverlo en la etapa de diseño, para un poco tener al tanto la procura. También involucra PETAPs, un reservorio de 800 metros cúbicos, y todo lo que refiere a movimiento de tierras, áreas verdes. Para ser un poco más detallado, en esa zona, al sur de la ciudad, en La Joya, es un clima muy cálido, por decirlo así, desértico. La adaptación de flora para proyectos de este estilo es un poco complicado, por lo que llegamos a desarrollar un pequeño laboratorio. Dentro del staff había un ingeniero especialista en estos temas de flora, un ingeniero agrónomo, y era uno de los tantos proyectos en paralelo que implicaba este megaproyecto. Entonces, a eso quiero sumar la incertidumbre del financiamiento. Es un proyecto en el cual la duración no es de un año. Estaba proyectado inicialmente para 8 años. Mucho el avance de las siguientes etapas y sobre todo de la laguna principal dependía de las ventas y en otros casos de que la gerencia general busque financiamiento de bancos. Algo que sucedió, pero mucho más adelante, buscando a un banco extranjero, ¿no? Para poder hacer rentable este proyecto, aparte del tema de la propuesta económica, aparte del tema de marketing, de la capacidad del equipo de ventas, en general de la inversión publicitaria y demás, había un factor que también era crítico. Este factor estaba relacionado con un cliente segmentado,
propio de la mina. Allá está Cerro Verde, hay hay mucha demanda por terrenos para poder desarrollar como un negocio, ¿no? El alquiler, tener una casa de campo. Y básicamente un buen porcentaje de estos clientes eran ingenieros profesionales de esta compañía minera o subcontratistas, contratistas de esta compañía minera. Por ello, cuando se organizaban visitas, las visitas no estaban enfocadas, no estaban pensadas, no estaban planificadas para un buen ojo clínico. Y definitivamente un ojo clínico va más allá de simplemente ser convencido por mostrarte una maqueta o mostrarte un brochure con una imagen en 3D de cómo va a quedar, ¿no? A veces la realidad suele ser un poco alejado a lo que nosotros renderizamos, un software, un modelo. No se tenía planeado y antes que demos todos estos cambios, había un cierto grado de informalidad, acompañado del desconocimiento de la gestión y para un poco entender ello, debido a que la empresa, el cliente, la inmobiliaria que promovía este proyecto, no tenía la experiencia suficiente y no tenía la experiencia de desarrollar un proyecto de tal magnitud con estas características de ingeniería. Teníamos que reducir esa variable y esa variable empujaba también un tema de mejora en calidad, en tema de gestión contractual, en tema de producción, productividad, etcétera. Prácticamente había un causa-efecto, ¿no? Si es que nosotros empezábamos a diseñar, a proponer, a establecer eh, mejoras, mecanismos, un sistema de gestión, de tal manera de que para un ojo clínico observe que la obra mantiene cierto orden, eh, cierta calidad constructiva, cierta preocupación por los trabajadores en referencia a salud, seguridad, asimismo participación en las ventas de manera indirecta, ya que mucho de este segmento de clientes querían una explicación técnica del proyecto, desde el aspecto ambiental, urbanístico, con respecto a hidráulica, ingeniería estructural, sanitaria en general. Las preguntas eran más técnicas, de las cuales un vendedor, por muy conocedor que sea del tema, un buen ojo clínico le puede detectar de que no está siendo del todo sincero o de todo detallista. Por ello es que comenzamos un plan de inversión, un presupuesto que implicaba adoptar no solamente metodologías, sino tecnología y contratar más de lo que se tenía planeado en un inicio, profesionales con ciertas capacidades, un poco que se distinguían al resto. Todavía estoy hablando del año 2015-2016, cuando el tema de Building Information Modeling estaba entrando al auge, aún todavía mucha controversia sobre sus conceptos y su aplicabilidad, y todavía estaban proyectos iniciales con respecto a la integración con otros marcos de trabajo, con otros sistemas de trabajo, y un poco la desconfianza por parte del cliente o el inversionista si es que vale la pena invertir en este sistema, en estos gastos generales. Para ello nosotros teníamos que desarrollar un presupuesto y este presupuesto tenía que tener un resultado calculado, pronosticado, de cuánto se incrementaría la rentabilidad desde el aspecto de manejo operativo y lo que es de la cadena de abastecimiento
a favor del cliente y de su bolsillo, ¿no? Y asimismo, convencer a la gerencia general y a las gerencias de marketing que saltar esta barrera de informalidad a mostrar un proyecto con cierto grado de orden, de tecnología, de consideraciones como gestión de la seguridad y gestión ambiental, podría generar ventas. Pues bien, entonces comenzó el trabajo y les voy a presentar acerca de este proyecto. El proyecto, desde el aspecto técnico, voy a... para poder verlos a ustedes, en caso haya comentarios. Listo. Desde el aspecto técnico, geotécnico, para ser un poco más detallado, teníamos un problemilla. Si bien había un estudio previo, como en todo proyecto desarrollamos calicatas, parte de esta zona está compuesta, está conformada por arena. Y no habíamos detectado que en ciertos sectores, no pequeños, sino amplios, también teníamos caliche. Entonces, esto cambió lo que es los cálculos en nuestra cadena de abastecimiento con respecto a maquinaria pesada. Por decirles un ejemplo, y pueden ver en la foto, si nosotros teníamos proyectado alrededor de 5 retroexcavadoras, a un ritmo de avance que responde a la arena, no habíamos calculado y no teníamos los tiempos precisos cuando encontramos caliche. Son esa variabilidad, esa incertidumbre que fue prácticamente el punto crítico para poder hacer todo un sistema de programación que al menos tenga un alto grado de confiabilidad. Bien, eso en realidad era el mal menor. Teníamos un inconveniente que iba un poco más yo diría, a una ideología. Si bien nosotros que habíamos sido contratados de un inicio para la jefatura de proyecto y la gerencia de proyecto para el cliente, habíamos llegado de Lima con todas las propuestas de valor, ¿no? En general. El cliente quería contratar, quería considerar, dentro de la licitación filtraba solamente contratistas locales. Pues bien, entonces estuvimos de acuerdo, no obstante colocamos un filtro un poquito más crítico, ya que requeríamos que se tengan consideraciones de seguridad, calidad y demás, por lo que desde un inicio tuvimos allí un fuerte inconveniente y tuvimos que solucionarlo en el camino, debido a que estas empresas, que ya por ejemplo tenían un ISO, un OSA, habían trabajado en Cerro Verde o en otras grandes, en Yura, ¿no? En grandes proyectos, cobraban mucho más que una empresa que no tenía experiencia en ese aspecto, por lo que la decisión final pasaba por el precio. Y creo que muchos de ustedes saben que a veces mucho de esto barato al final te salen con adicionales más caros, ¿no? Y dicho y hecho porque tuvimos un problema con el staff de muchas de estas subcontratistas. La mayoría. Teníamos alrededor de 5 subcontratistas y un consultor. No tenían experiencia trabajando bajo una supervisión o una gerencia de proyecto. Eso era un punto. No tenían la experiencia trabajando con controles documentarios, con fiscalización y con todos los procedimientos que ustedes saben que van y que ahora es muy normal en muchos lugares acerca de un control de proyectos desde los aspectos de costos, calidad, producción. Entonces,
teníamos en cierta forma capacidad de decisión para poder nosotros implementar, incrementar, solicitar un incremento del presupuesto, de tal manera de que dentro de sus gastos generales se incluyan estos factores que no estaban en un inicio. Entonces, desde ese punto, pasado muchas sesiones, muchos dolores de cabeza, pudimos convencer al cliente de que era necesario y obviamente sustentábamos con números los beneficios que iban a tener como retorno. Y empezamos a requerir, empezamos a solicitar a estas subcontratistas incrementar su staff. El staff, que desde un inicio estaba conformado por 3 personas como staff, que implicaba a un residente, a un administrador general que venía de vez en cuando y a un asistente, que son 3 personas, pasábamos a tener en promedio 7 profesionales en staff por contratista como mínimo. ¿Qué se añadió? Se añadió un ingeniero de calidad, se añadió un profesional de seguridad y se desarrolló un soporte más sólido a la residencia de obra que implicaba el ingeniero de productividad, un conocedor de sistemas de gestión integrados, un conocedor de BIM y una oficina técnica. No solamente los gastos generales se incrementaban con respecto a personal, sino también se incrementó con EPPs. Muchas de estas personas carecían o habían ahorrado mucho para ganar acerca de las normativas en referencia a temas de seguridad, por lo que cual nosotros exigimos y eso también incrementó el presupuesto. Seguido a ello, los ambientes de trabajo, que va desde tener una pequeña garita sin internet, con una sola laptop y muchas cosas más que limitan mucho a una buena gestión interna, ¿no? Gestión de procesos, a establecer containers, ¿no? Unos containers con internet, con un pequeño servidor y cada profesional con su equipo, con una radio, porque el proyecto igual no era pequeño. Ahora, el problema es que le das muchas cosas, muchas herramientas al usuario, pero si el usuario no está entrenado para poder administrar todos esos recursos, todas esas herramientas, va a pasar un problema que se va a cortar los enlaces. Va a haber un divorcio entre las áreas. Cada uno va a trabajar por su lado o simplemente no van a utilizar de manera muy eficiente las herramientas. Va a ocurrir este fenómeno de solamente presentar por presentar porque en el contrato dice y no porque es una propuesta de valor. Entonces, la implementación, el entrenamiento que corría por parte del cliente duró alrededor de 2 meses. Entre los procesos, entre la transición de la ejecución, del planeamiento, también estaban las horas de capacitación, que involucraba la interpretación, la conexión, la interrelación y el trabajo colaborativo con un modelo tridimensional que contiene información. Eh, la responsabilidad y la disciplina de desarrollar reuniones diarias y semanales. Eh, cómo interpretar los indicadores, cómo obtener los indicadores y tomar decisión en base a esos indicadores. Entonces prácticamente era una escuela proyecto. Algo que en esa época no se había desarrollado, al menos yo no tenía conocimiento. Tal vez ustedes me puedan dar la razón. Con gusto al final de esta sesión voy a leer los comentarios y responder muchas preguntas. Es que no lo veían viable modelar una habilitación urbana. Por costo, no sabían para qué servía, cuál era el objetivo, cuál era el fin, ¿no? En un principio, nosotros también dudamos porque no teníamos claro los alcances, más allá del tema de costos, pero irnos a la parte de operaciones, en qué podemos ahorrar, en qué podemos automatizar, en qué otras cosas podemos subcontratar
tal vez a un especialista que lo puede hacer más barato comparado con nosotros, ¿no? Y empezamos a hacer una evaluación que se llama identificación de insumos estratégicos y de apalancamiento. Dentro del mercado, los insumos estratégicos son aquellos materiales, insumos, productos, no sé, son aquellos muy dependientes, como nosotros como clientes muy dependientes de ellos, y que hay poquísimos proveedores, incluso uno solamente. Por lo que el poder de negociación lo tiene el proveedor. Por otro lado, están los insumos de apalancamiento, en las cuales sí puede haber más proveedores, no es un insumo estratégico, pero puedo escoger, no obstante sigue siendo caro. Si es que nos íbamos a una contratista muy especializada y que nos iba a cobrar mucho, posiblemente generaríamos mucha dependencia de ella con todo el sistema que se genere y gire en torno tanto a esta subcontratista o contratista como a nosotros. Por eso que preferimos nosotros entrenar a las contratistas que se iban incorporando al proyecto. Vale decir que es un proyecto, fue un proyecto tipo Fast Track, un sistema Fast Track, porque el desarrollo de mucha ingeniería, mucho detalle, se estaba encaminando, estaba en pleno trabajo, conforme ya tenía el avance de algunas actividades más simples, ¿no? Asimismo, el sistema de contratación fue muy rápido. Eh, Evaluación de lo que es capital operativo, más allá del tema de costo, aunque al final dependió de ello, pero después, cuando vimos de que era una necesidad el tema de salir de la informalidad, primó mucho lo que es el capital operativo, entre ellas lo que implica eh, tecnología, innovación, postventa, garantía, experiencia, capacidad de respuesta y sobre todo capacidad de respuesta, ¿no? Un proyecto muy grande y las licitaciones que hacíamos no eran de montos pequeños. Y empezamos a entrenar. Para poder entrenar a estas personas, a estos subcontratistas, era necesario que nosotros tengamos un sistema asentado y carecíamos de ello. Entonces, en la ampliación de los costos por gastos generales que iban hacia la contratista, también fue para nosotros porque tuvimos que añadir a una persona más. Bueno, a una persona en su equipo que era un técnico topógrafo con mucha experiencia y conocimientos de software. Sumado a ello, infraestructura, que era comprar una PC, ¿no? Un case, una mini tower. En esa época una i5 era lo máximo, con un buen monitor. Y teníamos que sacarle provecho porque ahí nomás se nos fue alrededor de 6.000 soles, solamente la infraestructura. Que era, bien, tenemos problemas de internet, que esta computadora sirva como un servidor. Entonces dentro del staff había una persona que sabía crear servidores, no es muy complicado. En YouTube hay mucha información para hacer un servidor. Y en ese software cargábamos toda la data que iba para el Civil y que iba para el Revit. Y el topógrafo todos los días iba a hacer un levantamiento, una triangulación, para hacer todo el levantamiento del proyecto. Entonces, como ven en la foto, llevamos a hacer el modelamiento bajo un primer concepto, el concepto que era muy común, interferencias. Nadie hablaba más allá de interferencias. Entonces queríamos saber, ok, vamos a ver interferencias o vamos a encontrar las mejores rutas, los mejores caminos de las tuberías. Y nos dimos cuenta que podíamos solapar, ¿no? Podíamos cargar la información del civil, todo lo que es la topografía, y el Revit con toda la información de tuberías, agua, desagüe, eléctrica, riego, luminarias, en general tableros, y vimos un problema y una oportunidad. Resulta que en la venta
de estos lotes, o los primeros manzanas, eh, aseguraban de que todos iban a tener una vista a la laguna, al menos de ese primer sector. Y en la computadora eso no decía, en la computadora no, eso no respetaba. En campo no habíamos dado cuenta de que no solamente muchos de los lotes no veían hacia abajo la laguna. Asimismo, la configuración, el trazo de las servidumbres eh, nos hacía ver de que los niveles estaban por encima del lote, incluso hasta 1 metro por encima del lote. Implicaba incrementar los costos del proyecto en lo que es relleno, en muchos lotes. Entonces, la solución que se nos presentó en ese momento y con el modelo, dentro de la etapa de implementación del sistema, todavía la contratista no sabía mucho de esto, eh, dijimos, ok, hay que ahorrar lo máximo posible en corte y relleno de accesos, de vías. Para el cliente quería mantener un acceso rural, no quería pavimentar. Y gracias al uso de la tecnología empezamos a calcular, a tomar decisiones, a reubicar, a reformular movimiento de tierras, servidumbres, petar, reservorio. Prácticamente generó un ahorro considerable, estoy hablando de 6 cifras, con respecto a lo inicial, a lo que estaba proyectado. Y ahí nos dimos cuenta de que solamente tener un modelo tridimensional con información nos estaba quedando corto. Necesitábamos opiniones de expertos o especialistas que alimenten este modelo que ven aquí y empiecen a crear escenarios alternativos de mejora, gestión y sobre todo la cadena de suministro, ya que con este modelo también podíamos obtener metrados y características como calidad, perdón, especificaciones técnicas, proveedores locales, proveedores extranjeros. Y es ahí donde entran a tallar las contratistas. Las contratistas que no sabían mucho o nada de este tema, recibieron una capacitación de 2 meses, conforme iban avanzando bajo su experiencia y sus métodos. Y definitivamente en esos 2 meses había muchos problemas con interferencias de trabajos, problemas con polución, problemas con orden del plan, frentes de trabajo, mientras que por otro lado íbamos desarrollando la implementación del modelo de gestión basado en un modelo tridimensional. Eh, Debo destacar que si bien nosotros no teníamos mucha experiencia desarrollando habilitaciones urbanas, quienes tenían vasta experiencia eran los contratistas en relación a todos los eventos que se iban a presentar y cómo solucionarlos. Entonces esa era la clave, cómo extraer toda esa experiencia y esas soluciones de estas contratistas, de sus residentes de obra, y llevarlas al modelo. Y el modelo, una vez establecido, empiece a trabajar de tal manera que nos pueda adelantar sucesos que puedan pasar y cómo nosotros calcular y agregarlos, introducirlos dentro de una cadena de suministro. Es allí que hubo una simbiosis. Los contratistas aportaban esa experiencia, aportaban soluciones y nosotros mejorábamos cada vez el modelo y por ende, cuando íbamos a campo, se empezaba a desarrollar una coordinación un poquito más precisa entre los contratistas de eléctricas y sanitarias, con lo de iluminarias y con los de riego. Ello nos permitió poder detectar de manera temprana desde el aspecto de tipo de suelo, ya que trabajamos con un geotecnista, quien avanzaba con las calicatas y él también se encargaba de alimentar con información el modelo que ven ahí. Y de esa manera, cuando hacíamos un plan a mediano plazo, que en realidad era alrededor de 6 semanas, 5 o 6 semanas,
ya teníamos previsto la distribución de maquinaria pesada en ciertos frentes de trabajo que tenían un suelo tipo con caliche. Por otro lado, fue muy importante la participación del, del asesor que veía el tema hidráulico de los pozos, ya que teníamos que saber en cuánto tiempo se iba a llenar la laguna, si es que la calidad del agua estaba dentro de los estándares, eh, el caudal necesario y eso cuánto tiempo llevaba y todos los trabajos necesarios para la extracción. Sumado a ello el trabajo social, el trabajo que involucraba también las personas. Gracias a Dios no teníamos sindicato, pero tampoco no queríamos dormirnos en nuestros laureles y queríamos hacer programas sociales y comunitarios. Entonces, si se dan cuenta, la integración va más allá de solamente haber desarrollado, establecido un modelo tridimensional. Dependía mucho de la información que venía de campo, si no este modelo no se actualizaba, no crecía, no evolucionaba, no mejoraba. Y por ende, si es que no teníamos información actualizada de campo, prácticamente nos quedamos en el tiempo pasado con un plan que ya prácticamente había sido obsoleto. ¿Valía la inversión desde un inicio? Pues valió hasta yo diría en 4 a 5 cifras el retorno que implicó con respecto a ahorro. Ahora, no todo era hermoso, no todo era bonito. Sí, no todos los residentes, o no todos los dos residentes, porque fueron pocos, se adaptaron. Eh, Hay un tiempo límite y tú ves los resultados y comparas. Son muchas contratistas, ves quienes se adaptaron, quienes cumplieron, quienes reorganizaron su staff y sus proyectos y quienes simplemente eran una piedra en el camino. Entonces, durante el proceso tuvimos errores, tuvimos fallas, no se lograron implementar bien algunos aspectos y en otros casos tuvimos que retirar personas del proyecto. Pasado ello, la tempestad, y obviamente para llegar a esa fase tuvimos que hacer un diagnóstico, conocer mucho la situación y los pilotos que daban prueba y error. Y se presentaba otro proyecto, yo diría, mucho más complejo que ven en la foto, que es el tema de la laguna artificial. En ella había una preocupación por parte del cliente. El cliente tenía mucha desconfianza en relación a si las contratistas que estaban en el proceso de licitación, uno, sabían cómo construir ello y también si el presupuesto era razonable. Entonces, un modelo tridimensional con información y con gestión de por medio, ya parece un BDC esto, aunque todavía no lo era, nos hizo irnos un poquito más allá. Lo cual desarrollamos escenarios de ejecución, una simulación de la laguna artificial utilizando un modelo tridimensional y con la información que nos daban los contratistas que ya se encontraban trabajando con nosotros, ¿no? Algunos de ellos habían hecho pacto de licitación y había cierto grado de conocimiento. Sumado a ello, que hubo un plan llamado benchmarking. En Perú ya se habían hecho algunas obras con esta tecnología, otras inconclusas, otras en desarrollo, otras acabadas. Nosotros quisimos ir un poco más a tener a un jefe de proyecto que había participado de manera directa en una de estas obras, pero no resultó. Hubo muchos motivos. Así lo único que nos quedaba era visitar estos proyectos, obtener información de estos proyectos, cómo lo ejecutaron, cómo lo desarrollaron, cómo planificaron, cuáles fueron las restricciones, cuál fue la incertidumbre, los riesgos en general, ir empapándonos y con esa información
Lo ingresábamos al modelo y empezábamos a simular escenarios de planificación, escenarios de ejecución más que todo. Empezábamos a colocar equipos, 4, 5, 7 tipos de equipos, aumentar, reducir cuadrillas, por qué frente avanzamos, simular tiempos de abastecimiento, alguna tecnología que no se encontraba en Perú. Y el otro punto crítico era encontrar insumos y materiales que si bien el especialista de esta laguna tenía ahí unas especificaciones técnicas con ciertos insumos que eran de Chile o de otros países, nosotros propusimos alternativas más económicas, ¿no? Un poco de ingeniería de valor, que podíamos encontrar en el mercado local y quienes, dichos proveedores, después de hacer ensayos, nos aseguraban de que estos insumos también cubrían las expectativas. Más allá de lograr lo que es el sustento técnico de muchos de estos insumos, de estos elementos, era convencer, yo diría negociar con el proveedor de esta tecnología, que básicamente es el insumo estratégico, es el único a nivel mundial. Es un tema de negociación y decirle, ¿sabes qué? Con este insumo cubre mis expectativas, tanto en el aspecto técnico como económico. Entonces la mayoría de los aspectos sí procedieron previo ensayos in situ. Una mini laguna artificial se construyó en esta estabilización urbana y se hizo pruebas. De tal manera que un representante de este proveedor esté en los ensayos y vea con, en in situ y con números de que los elementos cumplen. Entonces, una vez logrado ello, esta información se agregaba al modelo y en el modelo no solamente había dónde se había conseguido, sino también el precio, el proveedor, datos, tema de capital operativo, en general. Todo lo que nos puede ayudar a poder tener esta información de manera rápida. Y es ahí que esta información se transfirió a los subcontratistas. No porque necesariamente ellos iban a construir, muchos de ellos no tenían esa capacidad, sino la coordinación que se tenía que tener con todos los trabajos circundantes respecto a esta laguna artificial. Eh, Empezamos a hacer unas planificaciones tipo LucaGet, las Planner, donde nos centrábamos simplemente en un modelo que te ofrecía proyección y escenarios, eh, números positivos, negativos, de tal modo que en esta reunión tomar un veredicto. Lo hacemos de A o B, por esta ruta o esperamos, ¿no? Se tomaban esas decisiones. Y es así que establecíamos los planes de ejecución. Pasados estos 2 meses, con muertos y heridos, llegó ya la programación y pasar de un estilo de ejecución y de programación que no es tan malo a un estilo un poco más eficiente, más sofisticado, pero eficiente sobre todo. De tal manera que nosotros tengamos una previsión y una capacidad de respuesta también muy eficiente. Entonces, una vez resuelto los temas de calidad, con un ingeniero de calidad y todo un plan de calidad establecido, resuelto el tema de seguridad, cada contratista tenía un color de EPPs para poder diferenciarlos, distinguirlos, con un plan de seguridad, un presupuesto, un abastecimiento. Ya empezamos a atacar la ejecución, la parte operativa. Y empezamos a utilizar herramientas tan simples, ¿no? Bajo un entorno, entre comillas, sofisticado. La presentación de un plan era tener visualmente un plano y en ese plano con colores delimitado 3 tiempos. Ahí van a ver lo que es un avance concluido, lo que se ha avanzado hasta el momento,
por especialidad, un avance que corresponde a este corto plazo a lo que está programado, en su mayoría netamente excavaciones y obras civiles menores, más lo que es parques, etcétera, y lo que se tiene proyectado de acuerdo a un look ahead planning a las siguientes semanas. Y el control por parte de nosotros y por parte de los ingenieros de productividad y las salidas matutinas cada una o dos veces por semana de los ingenieros de oficina técnica para mantener esa disciplina en campo. Lo que generó esto es que sea propicio para ya no esconder a los trabajadores como antes se hacían cuando había visitas programadas, sino avisarnos que iba a haber visitas programadas y que toda la gente esté chambeando. O sea, era al revés. En un inicio, como era prácticamente un poco rochoso ver cómo se trabajaba, ¿no? Decían, oye, ¿sabes que va a haber gente visitando? Por favor, pongan ahí a los trabajadores que estén con la ropa bien cambiada, ¿no? Y a los demás que estén ahí en la oficina o escondidos recibiendo capacitación. Ahora dicen, oye, queremos a todos, la maquinaria full, bueno, tal cual, o sea, ven ahorita, ven mañana, lo vas a ver igual. Y definitivamente el cliente que llegaba era un cliente de ojo clínico. Y ustedes ven pues que a lo lejos, primero, la señalización, eh, el marcado y un orden, una secuencia constructiva, una secuencia de frentes de trabajo con cuadrillas específicas, siguiendo una rutina, en la hora que tú estás ahí parado, viendo, visitando la camioneta, te dicen, oye, esta hora está ordenada. Ya no veías lo que es ahí tu invasión, ¿no? Tu plástico de color azul y tu banderita, no, ya no había eso. Antes eso era la oficina del residente. Ahora veías un container pintado con la marca de tu empresa, guisales, una zona de maestranza y en general todo lo que necesita como soporte a las actividades operacionales, operativas. Vendió. Y tanto fue la alegría que incluso nos atrevimos a pedir un dron. Nos llegó un pequeño dron, pero a nada era bueno porque dijeron, ok, te vamos a alquilar un dron, pero quiero que tomes imágenes porque eso es lo que vamos a vender. O sea, vamos a colocar nuestro Facebook, en nuestra web. Y nosotros lo utilizábamos para supervisar y para tomar fotos desde arriba, en planta, acerca de cómo iba lo que es el avance. No desarrollamos mucho esa tecnología, yo sé que ahorita hay propuestas, y muchas con dron. Ahí teníamos solamente las ideas, pero ya estábamos colmados y no queríamos tampoco abarcar mucho y apretar poco. Ahora entrábamos en los proyectos menores y aquí ya para terminar, y quiero transmitirles lo que hicimos en esa ocasión. Y lo van a poder ver en un paper de un congreso de ingeniería civil. El cliente quería este modelito en 3D que ven acá, es una pequeña colina, es una pequeña acúmulo de tierra. Y arriba un reservorio. El cliente quería eso. Pero obviamente que su idea gráfica no estaba como lo vemos ahí, ¿no? Él pensaba que iba a ser todo muy vertical, que el terreno de su... la tierra de su terreno iba a servir y que fácilmente lo íbamos a hacer esto en poco tiempo, ¿no? Pero bueno, entonces ustedes saben que todo se puede hacer. La diferencia es que te va a costar más caro. Todo lo podemos hacer, dijo así, lo puedo hacer. Que te podemos hacer cosas más complejas, lo podemos hacer, pero permítenos presupuestarte y ver si es que al final es viable con tu bolsillo. Entonces empezamos a desarrollar la ingeniería. Primero el tema de estudio de suelos, las calicatas, como ven acá, dentro del terreno que se iba a hacer realidad esta idea. Y una vez establecido ello, desarrollamos lo que es el modelo estructural y qué implicaba, ¿no?
Por lo cual, este diseño que ven de amarillo con rosado fue el que, el que obviamente respondía a la idea del cliente más la ingeniería, dejando de lado un poquito la arquitectura. Ahí sí estaban un poco amargos los arquitectos, porque de ellos fue su idea, ¿no? Esa idea él se lo vendieron. Dijo, sí, lo podemos hacer. Pero dijeron, oye, pero ¿por qué mucha área? Bueno, le explicamos por qué era el área de ese tamaño. ¿Por qué este diseño? ¿Por qué ese costo? ¿Por qué ese tiempo? Y le sustentamos todo eso con números, con datos reales. Decimos que con los recursos que tú quieres utilizar o tú pensabas, no se puede hacer. Tenemos que buscar recursos de afuera, de canteras más alejadas. Esos tiempos va a demorar y eso hay un costo de por medio, ¿no? Entonces, al final terminó desanimándose y los arquitectos terminando odiándonos. No obstante, eh, dijimos, te vamos a hacer una propuesta. Y éramos estafa, éramos el staff del cliente. Utilizamos un nuevo diseño estructural con los datos que había tomado la ingeniería y le presentamos este modelo. Mira, ¿sabes qué? Esto es funcional. Y esto es la diferencia. El amarillo es este modelo, el rosado o morado es este de acá. Entonces, haz tus cálculos, tu resultado de retorno de inversión. En uno, el área es tan grande y la ingeniería responde de esa manera, si no vas a tener problemas y va a ser peor, y ocupa sectores comerciales, ¿no? Dentro de la habilitación urbana. No te conviene. Vas a gastar más y se van a demorar más y ya tenemos la habilitación urbana en camino, la gente se va a quedar sin agua. Entonces, bajo el otro modelo, que bueno, no es tan bonito, es más cuadriculado como un ingeniero, ¿no? Ya le vamos a meter su logo para que los arquitectos no se molesten con nosotros, ¿no? Va a estar de esta manera. Y te vamos a ahorrar. Yo creo que el ahorro fue alrededor de unas 5 cifras, por ahí. Casi 6, más o menos 5 cifras. Entonces, accedió. Está bien, se fue por el lado funcional. En parte que el cliente no tenía mucho dinero. Ahora nosotros teníamos que asegurar el plan, o sea, asegurar la estrategia. Por lo que cuando empezamos a hacer estas alternativas de diseño e ingeniería, ya habíamos hecho un proceso de licitación de la contratista. Ya teníamos definido un contratista, incluso el contratista ya estaba moviendo sus containers y demás. Más que todo un trato comercial, porque él no tenía un almacén muy grande y había terminado sus obras. Dijo, ya, acá tenemos espacio de sobra, trae todas tus cosas y no te vamos a cobrar almacenaje, de paso que acá vas a utilizar. Incluso nos propuso una torre de grúa, tenía una torre de grúa que le sobraba. Aplica todo lo que quiera dentro, si está dentro del presupuesto y si te conviene. Entonces teníamos que asegurar el plan. Y para asegurar el plan hicimos una cosa loca. Los ingenieros, amigos míos, socios, muchos de ellos, quienes estuvieron metidos en la geotecnia, en la estructura y en el diseño, ¿no? En el BIM, muchos de ellos pasaron a ser la oficina técnica del contratista. Esa era la condición. ¿Quieres participar en etapas tempranas con nosotros y asegurarte desde un inicio del proyecto algo que tú al final vas a... Lo común es que la ejecución es después del diseño, cuando ya se tiene cierta mayoría de planos o mucho más allá. No, vas a estar desde un inicio. Tiene algo que ver con el Lean Project Delivery System. Pero necesitamos que tu staff esté aquí y nos ayude a alimentar esta base de datos, ¿no? Nos ayude a las propuestas, la ingeniería y establecer el plan. Entonces, para asegurar y evitar adicionales, que eso a ningún cliente le gusta, y también tiempos en la capacidad de respuesta por parte de nosotros, porque somos una empresa inmobiliaria, no una empresa de ingeniería, y no queremos tampoco tercerizar la ingeniería si es que lo tenemos aquí y queremos que esto sea simultánea la respuesta. El staff que desarrolló la ingeniería fue la oficina de ingeniería de la contratista. Por lo que
Yo diría que en este proyecto, que lo ven aquí abajo construido, montaje y todo lo que son obras civiles, habrá presentado solamente un RFI. Los problemas o las causas raíces se daban, se solucionaban en el instante, ¿no? Era práctico, económico y viable, incluso antes de, ya que ellos revisaban y volvían a revisar el plan, el diseño, actualizaban y encontraban mejores alternativas. Eso fue un proyecto interesante, un proyecto muy rentable y un proyecto funcional. Y todo ello bajo el liderazgo de la gerencia de proyectos, ¿no? La gerencia de proyectos, bajo el marco de trabajo que él establece, bajo los lineamientos, sus áreas de conocimiento, y entre ellas mucho impulsaba el tema de la innovación y el desarrollo. Al final hizo un proyecto rentable hasta el momento que nosotros estuvimos. Obviamente que los detalles de qué se hizo paso a paso, números, cronogramas, lo van a ver en el curso. Aquí es un resumen, un extracto de, de estas cuatro horas, solamente media hora. Ese liderazgo gerencial y el sustento económico, el, el retorno de inversión, el uso de esta herramienta predictiva, ¿no? Que es la Planner, y siempre dependiente del modelo y la información que ingresa el modelo para tomar el mejor escenario, ¿no? Para ejecutar, fue la clave. Y es así que hasta el momento que nos quedamos y luego el cliente tomó la buena decisión de contratar a una empresa de gerencia de proyectos mucho más grande, ya que era un proyecto no tan fácil. Él, estuvo en cierto grado satisfecho. Entonces, en el curso que está promoviendo Costos Educa, este es un caso de cuatro, que son muy distintos, donde yo he sido partícipe desde líder de proyectos, de jefe de proyectos, hasta líder de implementación. Así que me conozco los secretitos y también los fracasos que tuvimos para que ustedes aprendan qué es lo que no deben hacer y lo que les puede costar incluso mucho dinero. Algo que quisimos implementar cuando regresamos a Lima, pero muchas inmobiliarias nos cerraron las puertas, ya que no creían de que se podía utilizar BIM en una habilitación urbana y que no servía y que no era rentable. Y definitivamente es rentable, pero hay otros factores que acompañan al aspecto tecnológico, metodológico y liderazgo, ¿no? Ese tema de financiamiento. El proyecto puede dar indicadores de rentabilidad muy bonitos y los números los vamos a ver en el curso cuántos fueron, pero también está la capacidad del cliente en negociar y en buscar inversionistas, por lo cual ahí era el aspecto un poco tambaleante y que en ciertos momentos nos dijeron que bajemos las revoluciones, porque si no se vende, ¿cómo construimos, no? Salvo que tengas ahí tus ahorros en el banco, pero realmente estos proyectos avanzan ya sea con un apalancamiento y visto con las ventas. Eso ya es otra historia. Pues bien, esto es lo que le quería explicar. Esto es muy interesante. Y lo que ustedes van a ver en el curso es un caso a mayor detalle y un documento, un paper que tiene incluso información más detallada, más numérica, que es obviamente el debate que se va a desarrollar en la última hora de la sesión de este curso. De este módulo en realidad, porque el curso es más amplio. Pues bien, quedo a sus comentarios, que creo que ya han escrito y quiero responderles. Bien, me comentan por favor si es que tienen
¿Alguna consulta? Eric, hay una pregunta de Edson Ramírez que dice, mayormente en los proyectos de saneamiento se tienen muchos vicios ocultos por los deficientes estudios del suelo. ¿El modelo cómo nos ayudaría para mejorar estos aspectos? Muchos proyectos tienen vicios ocultos. Eso aumenta el grado de incertidumbre. ¿Qué haces en ese contexto? No, no lo vamos a ver en este proyecto porque es otra metodología un poco distinta. Te voy a dar un ejemplo y lo trabajamos en otro caso. Dentro de una normal estándar hay una desviación. ¿Ok? Esa desviación responde a una demanda variable de tu producción. Y cuando la demanda es variable, muy variable, no está dentro de un rango pequeño, tienes que asegurarte los recursos cuando en un día tienes baja producción o en una fase tienes alta producción o por ahí lo que tú encuentras, una troncal, lo que pasó en este proyecto, un tipo de material que no estaba dentro de los estudios preliminares. Y cuando llegas al momento, necesitas responder. El, nosotros encontramos y aplicamos una manera poco ortodoxa y en cierto aspecto no tan eficiente, porque responde a lo siguiente. El sistema que tú ya conoces del último planificador es un sistema predictivo. Son los sistemas dentro de los mecanismos jalar. Llamado pool. Los sistemas pool responden a una demanda prácticamente conocida, a una incertidumbre muy poca o controlada. Entonces, puedes saber hasta cierto grado lo que vas a construir de aquí a unas 6 4 semanas y también puedes asegurar hasta cierto grado que vas a mantener tu inventario. Como tu capacidad de respuesta va a ser lo común. Hay otras industrias más complejas que la construcción, donde tú no sabes lo que vas a hacer mañana o vas a hacer en la tarde. No conoces cuál va a ser la cantidad de insumos que vas a disponer. Y por ende vas a tener una demanda, una respuesta a la demanda muy variable. Esos son los sistemas push. ¿Es malo o no es malo? Porque hay sistemas que no pueden trabajar bajo un sistema pull. Y hay proyectos, o hay fases de proyectos, que tampoco no van a trabajar bajo un sistema pull. No pueden, es imposible. La incertidumbre es alta. Por las puras haces una proyección a corto o mediano plazo porque no se va a cumplir. Siempre te va a arrojar un PPC por debajo del 50 o 40%. Entonces, ante esas características, conociendo y sabiendo, porque uno no es loco, ¿no? Estos proyectos, siempre cuando ejecuto estos tipos de proyectos, o en general, yo creo que en estos proyectos va a haber un vicio oculto, necesito establecer una contingencia o un plan de gestión ante este riesgo, ¿no? Y ahí es donde hablamos sobre las metodologías determinísticas. Aquellos que funcionan con alta incertidumbre en la demanda. ¿Qué te dicen estos sistemas? Bueno, ¿sabes qué? Debes tener inventario. Mucho inventario o inventario necesario en la cual te va a dar un soporte en el abastecimiento. Y segundo, vas a tener que consumir más en recursos, maquinarias, horas hombre. Entonces al principio te hablé sobre esa normal estándar y esa desviación. Quiere decir que el cálculo y el abastecimiento de insumos y de recursos se va a mover en un rango más amplio. Y al moverse dentro de un rango más amplio, obviamente que un día puede ser que tengas producción 10 para recursos 100 y en otro día vas a tener producción 100 para recursos 100.
Entonces no puedes estar jugando con quitando y sacando gente. Al final, los modelos push no son muy eficientes, pero van hacia un objetivo mayor, que es la entrega en el plazo. ¿Por qué? Porque muchas veces pasarte del plazo va a costar más al cliente. Le va a costar mucho más que tú busques ahorro, que tú busques demorarte en negociaciones, demorarte en muchas cosas más, y eso implique, tenga un impacto en pasarte días y algo que al cliente le va a hacer perder cientos de miles, incluso millones. Algo que vamos a ver, tengo recuerdo que vamos a ver un caso donde al cliente no le importaba mucho las penalidades porque si se pasaba, si incumplía, eso implicaba una pérdida en producción por parte del cliente de alrededor de 5 millones por mes o por semana. Entonces decimos, ¿sabes qué? Ten todos los recursos, llénate de inventario, pero termíname el proyecto en la fecha dada. Y eso va a pasar, tal vez no tan macro, pero en esos proyectos que tú mencionas, en las cuales ya es repetitivo de tu experiencia, sabes que va a pasar, en qué circunstancias va a pasar, entonces lamentablemente tienes que tener un plan de contingencia que realmente te va a hacer caro. ¿Ok? Y ese plan se mueve dentro de esa desviación. A diferencia de un pool, ¿no? Que un pool prácticamente trabajas netamente casi en un just in time, ¿no? Insumo, material que ingresa a obra ya está entrando en un proceso productivo. En cambio en el otro no. Hay una gran cantidad de inventario. No una gran cantidad, una buena cantidad de inventario. Y un poco para mantener un control también de eso, porque tampoco no es que te llenes de inventario, es que se utilizan muchos métodos estadísticos, entre ellos lo que es la regresión lineal. Entonces, en eso te diría que son proyectos o fases de proyectos, etapas de proyectos muy complicadas, muy complejas, que tú estás por decidir en tres estilos de trabajo. El estilo tradicional, que todos y siempre ya conocemos, el estilo pull o el estilo push. Pero un estilo push bajo metodologías y mecanismos que te controlen ese desfase que puedas tener en recursos o insumos. A ver, supongo que el problema en comenzar como conocemos, el cliente toma una decisión. Ya, otro que tengo una respuesta ahí de Javier es que en mi experiencia las propuestas que han trascendido son aquellos que han nacido por parte de los procesos estratégicos. Son aquellos los que han trascendido. No voy a descartar que han habido buenas propuestas que nacieron de obra, que ha habido un impacto en el proyecto, pero no perduran. La gente se va, desaparece, empiezan desde cero en otro lugar, bienaventurados si es que está el mismo staff, ¿no? Pero en este proyecto, por ejemplo, llegamos a ese grado de inversión, a todo ese plan que en otros proyectos puede ser un costo en tiempo y dinero, es porque la idea partió de nosotros, que éramos staff, jefatura de proyecto y gerencia de proyecto. El gerente general de la inmobiliaria también estuvo de acuerdo y al promotor, que es el dueño de la empresa, fue difícil, pero le convencimos de invertir un poco más. Y es la gerencia que se encargó de calcular la rentabilidad de esta inversión. ¿Y cómo convencemos a los subcontratistas de gastar más? No, no es que vayan a gastar más. No, no, no. Como te comenté que en un inicio nosotros tuvimos que asumir ese costo. El contratista te presupuesta. Seamos sinceros, creo que entre gitanos no vamos a leer la carta. Todos inflan el presupuesto. Y se inflan uno porque, bueno, siendo un poco a lo más sano, van a encontrar por ahí problemas de adicionales, de no revisaron bien
los planos, se le escapó algo, etcétera, etcétera, y van a tener por ahí un margen de negociación. No quiero hablar de las demás prácticas. Pero no, no es que nosotros dijimos, ¿sabes qué? Con este presupuesto basta más. En un inicio tú no puedes hacer eso a una persona, a una organización que no conoce mucho el tema, ¿no? Por eso que el problema y el muro que tuvimos que saltar fue en convencer a nuestro, a nuestro jefe que, que diga, ok, yo te presupuesté X, ponle X más uno, ¿no? Y eso al final te va a dar un retorno. Eso es el problema. Eh, ocurre que uno de estos contratistas al final adoptó este sistema de trabajo. Lo adoptó, tengo entendido que creó su oficina de Lean o algo así como le llamaban, y se le abrieron otras puertas y estandarizó sus procesos y se fue a trabajar a la mina. Eh, definitivamente esta contratista cuando llega con este know-how te va a cobrar más. Dependerá del cliente si es que lo incorpora o lo aprueba dentro de la licitación. Entonces no es que el contratista al ningún inicio va a tener que gastar. No te va a aceptar. Él va a preferir decirte sí, sí, y en el camino vas a tener un montón de problemas. Eh, tú hazle esa propuesta, es una negociación. Y obviamente esa negociación se va a ir plasmada en el contrato. En nuestro contrato, el contrato que hicimos, que redactamos, ya estaban incluidos estos nuevos puntos, ¿no? Gastos generales, staff, eh, condicionamiento de las valorizaciones a ciertos términos propios de la metodología a implementar, y él tenía que entregar reportes. Ahora imagínate, viene Pepito Sac, ¿no? Y Pepito Sac con un presupuesto chiquito, y en ese presupuesto chico los gastos generales son para dos gatos. Entonces tú le vas a pedir todo un sistema de gestión con BIM, con, con, con entregables. Entonces no va a aguantar residente, se va a morir, va a tirar la toalla. Y es parte del contrato y lo penalizas por eso, vas a entrar en una confrontación. Eh, hay mucho criterio, ¿no? Si vas a pedir muchas cosas y tú has trabajado o conoces que eso no necesita más que dos personas, obviamente le tienes que reconocer. Y eso es lo que hicimos, reconocerle a este cliente, a este contratista, perdón. Hay una consulta, Eric dice, ¿usted sabe de algún proyecto o proyectos bajo metodología BIM en el Estado? Y si fue exitoso en casos existen. Ah, hablarte de éxito para mí es muy relativo, ¿ah? Yo sí soy muy exquisito en eso. Es mi opinión personal. No, lo vamos a hacer en un debate en el curso, pero para mí algo de éxito es cuando yo veo la rentabilidad propia de esta implementación en el proyecto. Con otros factores más, pero al final como una mentalidad también empresarial. Yo veo si es rentable, si al final logró la rentabilidad del proyecto. Eh, tengo amigos que están desarrollando, no sienten muy lejos los hospitales, pero proyectos un poco no tan complejos, sí, en municipalidades. Tengo amigos que han participado en licitaciones que piden gestores, implementaciones, infraestructura, de un sistema de trabajo basado en ello. No te especifica el software, tú puedes utilizar cualquier software. Obviamente ya conocemos cuáles son los software que se utilizan. Eh, ahora ahora, que haya éxito en esos proyectos municipales o no, no lo sé. Como te digo, para mí mi entendimiento de éxito es muy distinto, seguro a lo que ustedes piensan. No lo sé, no tengo esa información. En hospitales tengo colegas que están trabajando actualmente en varios hospitales en todo el Perú,
Y ellos, como parte de su propuesta de valor, trabajan bajo un entorno BIM. Es como decirte, me tienes que hacer tu cronograma de obra. Tú conoces Project, tú conoces Primavera. Aunque no te lo pidan, tú lo vas a hacer. Si te lo piden, enhorabuena. Pero es algo inherente, ¿no? Igual, vas a participar en tu proyecto. Tienes tu staff BIM, tienes tu área BIM. Actualmente preocuparía si hay constructoras que todavía no conocen BIM. Y peor aún, sería frustrante escuchar de ingenieros que no sepan BIM. El BIM es parte del conocimiento popular. Y no digo que seas un modelador de Revit o de Navisworks. Ni siquiera yo conozco Revit a nivel básico. Al menos que tengas conocimiento como gestor BIM. Sería muy lamentable de que siendo ingeniero o arquitecto no conocieses eso. Entonces es algo que no esperas a que el cliente te diga, te voy a presupuestar. Ahorita no. Todas las contratistas que están, no todas, las que conozco y de los amigos con los que hablo, su lenguaje son reuniones ICE, trabajos in cloud y van actualizando el modelo. ¿El cliente les paga por eso? No. Y el cliente creo que a estas alturas no debería pagarte por eso. No lo debería hacer. Porque se ha comprobado que unas contratistas, cuando desarrollan su entorno BIM, ahorran números en muchos aspectos de la gestión. Eh, Allá que tú necesitas pruebas o otras personas necesitan pruebas como lo he escuchado por ahí, que quieren a ver, quiero un caso de éxito. Eh, Mira, un caso de éxito, no sé, pues vamos a DPR, nos vamos a Japón y eso. Pero aquí vas a ver un porcentaje, números de rentabilidad que se ha logrado en este proyecto. Ahora, no quiere decir que, qué interesante, qué bacán, ya entonces aplico BIM. Ya, yo no te aseguro de que tú vas a tener el mismo éxito porque esas empresas que se han lanzado y han perdido en un inicio, ya tienen toda una oficina desarrollada, tienen el expertise, tienen un staff, tienen una oficina central, invierten en las licencias Revit, no le van a cobrar al cliente, es parte de su plus, porque saben que eso le va a sumar puntos en una licitación, más saben que en el proceso de diseño, ingeniería y construcción eso le va a generar cierto grado de ahorro. Entonces, por ahí va. Es una propuesta inherente de la contratista. Bien, hay otras consultas o un comentario. Yo sí he trabajado mucho en BIM. Fundé una empresa que su core business era BIM, ¿ya? Y sé todas las penurias por lo que se pasa, y más cómo gestionar equipos. Entonces, va a haber mucho valor, porque le voy a contar mi experiencia no como un operador o un modelador, sino desde un punto de vista de negociación. Un caso de cómo una empresa que fue obligada a usar BIM al final terminó adoptándolo por ver los resultados de ahorro. Y otro es cómo negociamos con empresas constructoras de que lo veían un poco lejos de BIM, pero al final con cosas tan simples y baratas les terminó gustando. Eh, pero fueron... Hay, hay propuestas que hablan de ahorro, hay propuestas de que sí se ven resultados, van más allá de solamente detectar interferencias, pero yo te diría que de un total de muchos factores, utilizar eso suma a lo que vendría a ser, entre comillas, el éxito de un proyecto. Puede ser que muchos otros factores estén mal
y por ende que tengas a capo BIM no va a hacer que el proyecto sea exitoso. Por eso es muy relativo. Para mí es muy difícil decirte si es que conozco proyectos a cabalidad que producto de ellos sean totalmente exitosos, ¿no? Es muy relativo. Tenemos una última pregunta, Eric, de Denis Young. Ujú. Pero antes de contestarla, justo porque tiene que ver con el tema, como ya ha sido indicando, el 12 de julio, bueno, iniciamos un curso con Eric, que es de metodologías de implementación de sistemas de producción en obra, ¿no? Es un curso de 14 horas y justo Denis John dice a qué específicamente se enfoca el curso. Habilitaciones urbanas con BIM. No, no solamente eso. Eh, y muy importante que me hayas dicho esto. Los que vienen de edificaciones, lamentablemente no vamos a ver mucho de edificaciones, ya que prácticamente todo está casi, entre comillas, escrito, lo pueden ver en internet. Eh, Se va a ver proyectos de minería subterránea, se va a ver una planta cementera, obras civiles pesadas, obviamente. Eh, Se va a desarrollar también un poco de edificaciones, pero algo atípico. Y al fin, habilitación urbana, lo que hemos visto en este resumen. Obras civiles, algo que tenga que ver con saneamiento y vías, un poquito de edificaciones, un poco más tirado a lo que es supervisión de obras y netamente infraestructura en minería subterránea. Eh, si es que hay consultas, porque es parte del debate, hay muchos más casos que no lo voy a integrar porque son más extensos, que son hidrocarburos en general, pero lo podemos discutir. Ahora, no es que en cada caso que tú vas a ver, aparte que son muy distintos, eh, vas a tener el mismo formato, ¿no? Las Planner, BIM, no. Cada caso tiene una peculiaridad y tiene una necesidad por parte del cliente. En el caso A, la necesidad y el diagnóstico iba por un aspecto muy distinto, gestión de la comunicación y otras herramientas de planificación. En otro caso se iba por un tema de producción, en otro caso se iba por un tema de oficina técnica, en este caso se iba por un tema integrado, en diferentes números, diferentes contextos, diferentes mentalidades, de tal manera que no vas a ver algo repetitivo en cada caso, son cosas muy distintas, son herramientas que algunos tal vez se van a hablar de lo mismo, pero bajo un entorno distinto. O sea, tú sabes muy bien, hacer una programación de obras civiles en minería subterránea va a ser muy distinto a una habilitación urbana. Hay otros factores de riesgo. Y todos ellos yo he participado directamente, ya sea como líder de implementación, como ingeniero de producción, como jefe de proyectos o jefe o ingeniero de construcción. Y hay un caso muy interesante que algo que tiene que ver mucho con domótica y proyectos avanzados, proyectos que tienen que ver con plantas automatizadas. Y ahí las circunstancias eran distintas, ¿no? Era un enfoque que iba un poco más a experiencia de usuario. Eso es lo que vas a ver. Bien, gracias, Eric. Ya para finalizar, solo comentarles que, bueno, los que están interesados de repente en participar del curso, que tenemos una promoción especial solo para los participantes de este webinar, ¿no? Les voy a compartir la, la promoción, los datos de contacto. Para los que se quieren inscribir, pueden escribirnos ahí al WhatsApp, al correo, al teléfono, ¿no? Y bueno, una vez más agradecerte, Eric, por aceptar hacer este webinar. A nombre de Costos Educa, a todos los asistentes. Y bueno, esperamos pues volver a contar contigo, Eric, y con la presencia de todos ustedes para una próxima edición del webinar de la construcción organizado por Costos Educa. Ok, Gracias a todos. muchas gracias. Que
Que tengan un buen Buenas fin de noches para semana. todos. Igual para todos. Gracias.